Ya sabíamos que la bajada para llegar a la orilla del lago iba a ser muy complicada. Uy, voy a checar este tramito. No. Ay. Empezamos a escuchar un ruido de la moto. ¿Qué pasó? No, si se rompe la cadena aquí. No podíamos salir de ahí. ¡Ay! ¡Qué salvación! Es que se levantó por completo la delantera. El camino no estaba tan difícil, pero la moto va sobrecargada. Y ves que nos caemos a la izquierda, pues peso a la derecha. Esto hace que la suspensión no trabaje bien cuando hay piedras o baches y no alcanza a moderar la velocidad. La suspensión la estamos matando. Tenemos planeado cambiar la suspensión de la moto por una que sea calibrada por nuestro peso y el peso del equipaje, pero por ahora hay que ir despacito. Cuando recién compramos la tienda y la montamos, nos dimos cuenta que estaba rota. Acabamos de montar la tienda nueva, comprada hoy, y se rompió. No sé si se rompió o estaba ya roto porque no hicimos nada de tensión aquí. Todavía no está tensa. Es esto. Pues habrá que devolver. Y por eso tuvimos que volver a Durango para cambiarla. Si disfrutas de nuestro contenido, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube. Así serás el primero en descubrir videos que te revelarán lados sorprendentes de Latinoamérica. Llegamos a la presa de Bayacora, cerca de la ciudad de Durango, y acampamos ahí cerca de la orilla del lago. Unos pescadores que regresaban de su pesca en lancha nos regalaron un pescado. Aún se movía. Digo, a mí no me gusta el pescado, pero... Yo creo que es el pescado más rico que he probado en los 2 años que he estado en México. Estamos acampando en una presa y estamos haciendo chocolate caliente. El cielo se está nublando, parece que va a llover. El cielo Ay, mamá, me estoy mojando. 2 años en México y todavía no te aprendes las canciones básicas. Hemos aprovechado otro día en la ciudad para trabajar y editar un poco y después en la noche nos fuimos a acampar. Esta vez intentamos llegar a la presa de Guadalupe Victoria. Nos equivocamos. ¿Y cómo? Dice que era por allá. ¿Hay otro camino? Pues yo no lo vi. A ver, vamos. A la izquierda. Sí, hay otro. Hay un camino, ¿verdad? Sí. Ya sabíamos que la bajada para llegar a la orilla del lago iba a ser muy complicada. Me da miedo la bajada. Io scendo, non ti preoccupare. Mi posso portare anche un bagaglio. Sin embargo, decidimos seguir. Confiamos mucho en nuestras capacidades y las capacidades de la burrita. No. Sí, sigue por allí. Sí. ¿Cómo
que no es muy transitado. No, no hay mucho tráfico por aquí. Culetea. Para no llegar de noche y sabiendo que nos espera un tramo difícil, le aceleré demasiado. ¡Uy! Sí resbala mucho. Sí. Hagamos un resumen de Durango. ¿Qué te pareció hasta ahora? Todo guay. Todo guay. Bueno, ha empezado con la maravilla de la ciudad entre Sinaloa y Durango, con un problemita que tuvimos en la tienda de campaña que tuvimos que reemplazar por una nueva, que resultó defectuosa. Pero es mucho más grande. Caben 7 perlas. Yo creo que la entrada a Durango es... La entrada a Durango es ¿Cómo se llama? ¿El espectacular. Espinazo del Diablo? Es un tramo de carretera, la carretera libre de Mazatlán a Durango, que es famosa entre los motociclistas. No nos llamaba mucho, ¿no? Como, pues sí, hay muchas curvas, pero no estamos buscando esto realmente, ¿no? Pero realmente los paisajes son de verdad impresionantes. Me recuerda mucho a los Alpes. ¿Te gustó? Me encantó. Te encantó. Ay, está cerrado. ¿Le abrimos? Sí, voy. El mexiquillo estuvo increíble. Y muy linda la labor que están haciendo ahí de conservación, pero debería cerrar el paso a los vehículos, yo creo. Soy una persona coherente. Bueno, aunque intentan limitar el área. Claro. Pero... ahí voy. Hay otro. Sí. Y hay caballos. Voy, 1, 2. Esa está embarazada. Bien embarazada. ¡Ay! ¡Ay! Esperamos no ponchar aquí. Esta es la parte difícil. Mira qué lindo. No, tiene que empezar. Bueno, lo lindo está atrás. Después del cancel. Aquí sí empieza. Estaba oscureciendo y teníamos hambre. Ok. Huele a chiles asados. Sí, ¿verdad? Sí. Intentamos bajar. Si vemos que está complicado, buscamos un lugar arriba. Voy a ver aquí y si está un poquito mejor, te sube. Ay. Sí está complicado aquí. La verdad es que la cámara aplana todo y no podemos ver el tamaño de las piedras, la pendiente que hay. Pero estaba cabrón. No sé si podemos, ¿eh? Voy a checar este tramito. Muy probable que me caiga aquí. No. Ay. Muchas rocas. Si está todo así. No, ¿y cómo subimos aquí? Está muy complicado. Esta no se sube, ¿eh? No. O sea, sí, pero contigo abajo. Te la caminas
Es mucha, son 5 kilómetros de bajada. No, está muy feo aquí. No sé qué hacer. Está bien feo, Pues yo no la veo. Lo preocupante era que teníamos que subir por el mismo camino, no la bajada realmente. Es que no sé cómo va a ser de subida. Yo creo que bien, pero... ¡Ay! ¿Y quién nos saca de aquí? Parece que va mejor. Deja checo aquí. Es que es mucho bajar, Es que es mucho desnivel. No sé. 2180 que bajará. Vamos. Mira cómo está. Va a estar complicado subir. ¿Escuchaste? ¿Un ruido? Empezamos a escuchar un ruido de la moto muy fuerte. Ay. Oye, hace un ruido muy raro. Hay que checar que esté todo bien. Como el motor hace crrrr. ¿Escuchas? ¿Qué es? ¿Tengo algo? ¿Y está bien la cadena? Está muy tensa. A ver, levántala ahí. ¿Está muy tensa? ¿Qué pasó? No, si se rompe la cadena aquí. A lo mejor es por el peso. Espera. Aquí apagué la cámara. Ahora, me entró un poco de miedo, siendo sincero. Y pánico. Lo único que quería era salir antes de que oscureciera por completo. Yo me bajé de la moto y estuvimos buscando un lugar para acampar por ahí, pero no había lugares planos, había un montón de piedras. Así que las dos opciones eran bajar los 5 kilómetros que nos quedaban sin saber cómo estaba el camino realmente, o volver a subir antes de que fuera imposible. El ruido resultó ser una piedrota, que estaba atorada entre la horquilla y la cadena. Así que seguimos, hasta que se hizo completamente imposible. No podíamos salir de ahí. Se hizo mucho más pendientes y con rocas sueltas. Para salir de ahí tuvimos que quitar las maletas, me fui caminando y subimos las maletas a mano. Se hizo completamente de noche y lo último que pensé fue en grabar la situación. Solo quería salir de ahí. La próxima vez no apago la cámara, lo prometo. Bueno, al final logramos subir y encontramos un lugar donde acampar, justo antes de que llegara una tormenta eléctrica. Salimos en dirección a Mezquital, que es una zona enorme que comprende varios municipios de Durango, donde hay comunidades huicholes, tepehuanes, coras. Principalmente tepehuanes. De buenos amores, a mí me enseñaron. Es famoso por sus paisajes y por ser una zona de difícil acceso. Es como una oasis de paz circundado de zonas de conflicto bastante peligrosas. Llegados a San Francisco, nuestro plan era cruzar hacia la sierra a la reserva de la Michilía. Afortunadamente se nos acercó una persona en la plaza del pueblo que nos dijo que ese camino de terracería era demasiado peligroso porque había conflictos, no nos recomendaba ir por allá. Esta es una cosa muy importante, si viajan en moto en México, pregunten en cada pueblo si el camino que quieren hacer es seguro. Los locales te saben decir si en un radio de 100 kilómetros el camino es seguro o no.
defendiendo eran solo mis sueños. Aunque vos eras él que me lastimaba, yo era la más tuya. Bueno, no teníamos un plan de dónde llegar y afortunadamente encontramos a Jorge. Una persona maravillosa que nos dejó poner la tienda en su patio y nos paseó por el pueblo. Cada vez más apagada de todo lo que amaba hacer, ya no me gustaba nada. Aquel día desperté con la mente bien clara. Me preguntaste a dónde vas, si aún es madrugada. Ahora soy dueña de mis amores. No voy a Desde su casa pudimos apreciar el majestuoso Cerro Blanco. con mi alegría y te devuelvo todo el dolor que te pertenecía. Ahora soy dueña de mis amores, no voy a perder la vida entera en tus temores. Nos hemos quedado con muchas ganas de volver para subirlo y yo creo que algún día lo haremos. Y te devuelvo todo el dolor que te Durango nos sorprende cada día más y más y más, pero lo más impactante va a venir en los próximos días.